Perfecto. Bueno, pues gracias por la introducción y gracias a todos. Veo 177 personas conectadas. Creo que al final del día este tipo de eventos y este tipo de contenido genera valor al ecosistema. Increíble que cada vez tengamos más y más adopción de gente interesada en aprender más de las tendencias, en aprender más de cómo podemos potenciar nuestros negocios para este buen fin. Y en ese sentido, bueno, me presento con ustedes. Mi nombre es Juan Carlos Gibson. Como mencionaba Víctor, yo soy Partner Sales Executive para Latinoamérica, para Zendesk. Y la idea es que pueda compartirles recomendaciones, algunos datos estadísticos y sobre todo información relacionada a cómo podemos brindar experiencias memorables en cuanto a servicio al cliente y sobre todo en atención al cliente. Entonces, la idea es que podamos tomar este peak season, nuestra temporada alta de Buen Fin, para que nosotros pues podamos potenciar esos sitios web, esos e-commerce, no importando la plataforma en la que ustedes estén, y bueno, puedan tomar las mejores recomendaciones. Un poco, y sobre todo tomando las palabras de Manuel y su presentación, estamos ahorita mucho con la tendencia de omnicanalidad, de estar enfocados en el cliente, la época conversacional, pero justamente este tipo de sesiones, la intención que tienen es poder darles más detalle de qué queremos transmitir. Entonces, en este orden de ideas, me encantaría que puedan compartirnos las preguntas que puedan surgir sobre la marcha y bueno, con gusto vamos a atenderlas. Entonces, arrancando, yo represento a Zendesk, ya platicamos un poco de Zendesk en la introducción. Bueno, básicamente esta empresa es una empresa que provee software y provee soluciones enfocadas al servicio al cliente. Nosotros a nivel global tenemos más de 130,000 clientes, tenemos cobertura en más de 160 países y millones de interacciones día con día en nuestra plataforma enfocadas 100% al servicio al cliente, no importando el canal que tenga nuestros clientes, hablando del usuario final o hablando de nuestros clientes que contratan Zendesk para potenciar su negocio. Y esto nos lleva a que podamos tener algunas recomendaciones, alguna estadística enfocada 100% en brindar pues estos efectos wow en el servicio al consumidor final. Entonces, cuando nosotros platicamos de qué recomendaciones y qué tendencias han tenido algunos cambios con el paso del tiempo, sobre todo en la prepandemia y en la pospandemia, pues encontramos factores muy recurrentes, ¿no? Esto básicamente lo que podemos entender es que el comercio minorista, retail, e-commerce, ha tenido un cambio en el comportamiento de los clientes. Nosotros básicamente hemos entendido que los usuarios finales cada vez se sienten menos cómodos, digamos que visitando los puntos de venta físicos de los, digamos, de los merchants o de los comercios. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, el cliente ha evolucionado, el cliente entiende también sobre esta inmediatez y nosotros mismos, ¿no? O sea, creo que todos los que están conectados aquí, vi algunos nombres que conozco ya de la industria del tema de e-commerce y creo que todos podemos concluir en que queremos aprovechar de mejor manera nuestro tiempo, ¿no? Es decir, si voy a un punto de venta, si visito justamente las instalaciones de una sucursal, de una tienda, donde yo vaya a buscar un producto o servicio, es porque realmente es necesario. Si no lo es, voy a poder ordenarlo por alguna aplicación, lo voy a poder pedir a domicilio y lo voy a poder pedir cuando yo quiera. Entonces, esto ha hecho que cambie el comportamiento de consumo y que de igual manera los nuevos usuarios que empiezan a interactuar, en este caso de forma digital, prefieran que esta interacción permanezca digital. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos pues hacer del comercio electrónico la primera opción para el usuario final y que el usuario final se siente cómodo con que esta sea su primera opción a elegir. De igual manera, los nuevos modelos omnicanales justamente han tenido un aumento y bueno, este aumento ha sido en un 360, ¿no? No solo estamos teniendo omnicanalidad en conectar distintos canales de forma digital, sino que también estamos conectando ya también, digamos que las sucursales o las tiendas físicas de nuestros clientes o de los clientes que proveen este tipo de soluciones. ¿Qué quiere decir eso? Que el mercado sigue evolucionando, esa es una realidad. Digamos, en la prepandemia era un enfoque y justamente el Buen Fin, todos lo recordaremos, teníamos estos antecedentes de todos amotinarnos para ir a las tiendas de consumo, poder elegir un buen televisor, poder apartar una buena promoción y esto ha cambiado, ¿no? En tema de pandemia y post-pandemia, estamos esperando que nos llegue la notificación por correo, que nos llegue un WhatsApp, básicamente invitándonos a hacer una compra porque tenemos una promoción increíble y en este caso el cliente dice, bueno, pues si puedo, digamos que mitigar el esfuerzo físico que recurriría o que tendría que requerir
el tener que visitar el punto de venta, pues mejor elijo esta opción digital. Sin embargo, hay otros tantos que sí prefieren estar en punto de venta y lo interesante es cómo la omnicanalidad conecta, digamos que todas estas cadenas digitales o estos canales digitales con la presencia física también. Entonces, esto es algo bien interesante. ¿Qué retos tenemos al día de hoy, digamos que enfocándonos en Customer Experience para el segmento digital, retail, e-commerce minorista? Básicamente tenemos el que los consumidores han cambiado sus hábitos. Cada vez tenemos distintos tipos de consumidores pidiendo distintos tipos de contacto y sobre todo empresas enfocándose en brindar las mejores experiencias al cliente. En una pregunta que justamente respondí hace unos momentos, preguntaban si la fidelización se presentaba a partir de herramientas tecnológicas y yo la respuesta que podría dar justamente complementando este punto es que las herramientas claramente permiten que sea más robusta esta interacción y al final del día impactan en una experiencia al cliente, pero cuando nosotros pensemos en experiencia al cliente y fidelización, tenemos que pensar en cuál es nuestra propuesta de valor al usuario final, pensando en un antes y un después, ¿no? Antes de que me compre, ¿cómo voy a yo generarle valor a este cliente? ¿Cómo voy a generar ese interés en mi solución? Y una vez que compre, ¿cómo lo voy a permanecer, digamos que con información y cómo voy a permanecer con ese cliente aportándole valor y cómo voy a poder sumarle en su día a día y cómo voy a poder garantizar que su experiencia al cliente sea memorable. Entonces, esto claramente puede aumentar o puede exponenciarse con las herramientas correctas y en ese sentido, uno de los principales retos es cómo voy a tener una experiencia digital agradable si ya compré un producto, digamos que la parte previa el cliente final se convenció, entendió que quiere comprar un producto y servicio, pero al momento que ya tiene la compra, nosotros como proveedores o como merchants tenemos esta situación de una alta, digamos que visualización de tickets, altas incidencias de parte de los clientes y ahí empezamos a perder justamente esta fidelización. ¿Por qué? Porque no podemos atender a los clientes en tiempo real, porque no podemos permitirle los canales que ellos necesitan para poder autoatenderse y esto se presenta como tickets, como contactos de solicitud de apoyo, donde nosotros necesitamos ser muy flexibles y entender realmente por qué canales quiere contactarse el cliente, ¿no? Porque podemos tener chat, WhatsApp, Facebook, etcétera, pero si el cliente quiere contactarse por llamada telefónica, tenemos que entender cuál es nuestro tipo de cliente y cómo le gusta contactarse. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, tenemos el WhatsApp disponible, estamos dando un servicio digital omnicanal a nuestros clientes. Sin embargo, hay muchos clientes que la estadística nos ha dicho que prefieren autoatenderse, no quieren hablar con un ser humano. Entonces, ahí es donde nosotros tenemos que hacer pues realmente ese análisis de cómo es nuestro cliente, quién es el tipo de cliente de nuestro negocio y cómo le gusta autoatenderse. Todo esto para poder gestionar de forma efectiva los canales y que de igual manera podamos entender cómo nuestros equipos muchas veces están remotos. Muchas veces nosotros ya tenemos equipos trabajando en toda la República o incluso de forma global. Y en ese sentido, ¿cómo vamos a poder tener herramientas y cómo vamos a poder tener un proceso de atención al cliente que me permita ser eficiente y colaborativo dentro de mi organización? Entonces, estos son algunos de los retos que tenemos que resolver, sobre todo en esta temporada alta y bueno, siempre, ¿no? Pero es muy importante tomarlo en cuenta porque nos enfocamos en traer mucho tráfico, en tener a esos clientes involucrándose o interesándose en nuestros productos y al momento de que compran perdemos muchas veces el interés. Ahí es donde realmente empieza esta parte del engagement y de la fidelización de nuestros clientes. Una vez que ya compraron y que estemos ahí para solucionarles cualquier duda, inquietud o problema. Ahora, vamos a platicar de alguien que está en nuestra casa, que está en nuestras tiendas, que está en todos lados, incluso de nosotros mismos. Básicamente esta persona pues es el cliente, ¿no? Este cliente hoy día ha tenido una evolución respecto a su interacción en el día a día, pero este cliente es muy importante que nosotros entendamos cómo básicamente es más costoso el traer nuevos clientes que fidelizar a los actuales, tomando la pregunta justamente que respondimos. En ese sentido, nosotros tenemos clientes o consumidores que hoy día pues son los principales embajadores de nuestra marca, ¿no? Tanto pueden tener mayor cercanía con nosotros, como pueden recomendarnos de una forma muy ágil, muy práctica y escalable en sus redes sociales, como de igual manera pueden transmitir una mala experiencia con nosotros. Entonces, en este sentido, el que ahora tengamos esta digitalización nos permite que el cliente
pueda interactuar directamente con nosotros, que lo conozcamos como nunca antes se vio y que de esta manera podamos sacar ventaja de toda esta analítica, de toda esta data que hemos platicado el día de hoy y que podamos asegurar que el cliente siga enganchado, que tenga un compromiso con nosotros y que podamos retenerlo, porque al final del día nosotros pensamos en estos peak season, en estas temporadas altas como Buen Fin, en traer clientes, en meter una campaña, en hacer un esfuerzo, una inversión que se transmita o que se transforme en ventas. Sin embargo, si esa venta, digamos que no permanece con el paso del tiempo, no hay una recompra, ahí es donde nosotros pues realmente no estamos causando una buena experiencia al cliente y no estamos aportándole un valor real. Entonces, en ese sentido, vamos a ver cómo es el comportamiento en el día a día de cada uno de nosotros o de un cliente o un consumidor final y cómo estas personas básicamente son bombardeadas y utilizan todo tipo de canales. Hoy día tenemos clientes que nos pueden comprar de todas partes de la República o del mundo, incluso nuestros productos o servicios. Y en ese sentido, pues básicamente este cliente en este momento puede estar teniendo todas estas interacciones digitales. Por un lado, puede tener un correo electrónico y puede estar quejándose de alguna situación. Puede estar conectado en un Zoom, como lo estamos ahora. Puede estar recibiendo un WhatsApp, como probablemente muchos de los que están en la llamada lo están recibiendo. Puede estar teniendo actualizaciones de otras tantas aplicaciones, tener contacto en social media, tener incluso firma de un arrendamiento, como aquí ponemos el ejemplo. Y algo bien interesante es que en paralelo podemos dejar nuestro proceso de compra a medias por toda esta interacción. Es decir, cuando hablamos de omnicanalidad y de la interacción digital que tienen nuestros clientes o que tenemos nosotros en el día a día, pensemos en cómo organizar justamente todos estos canales y todas estas interacciones para que el cliente pueda continuar con su proceso de compra y que pueda tener experiencias satisfactorias. Imaginemos, y cuántas veces les ha pasado, estoy seguro, y si me lo ponen en comentarios en chat, va a ser bien interesante escucharlo de ustedes, pero creo que todos hemos pasado por esto en el sentido de que estamos por ordenar comida y muchas veces nos llega un WhatsApp al momento de que estoy por ordenar, me llega el WhatsApp, alguien toca mi puerta y yo me quedé con que sí ordené la comida. Entonces, en ese momento me doy cuenta que no ordené la comida y eso me causa frustración. Muchas veces ya ni siquiera termino por pedir comida y esto termina por tirarme la venta, ¿no? Digamos, yo comercio que aquí estoy brindando soluciones de comida. Pero ¿a qué viene el caso este ejemplo? Pues cuántas veces nosotros podemos tener al cliente involucrado en nuestra plataforma, nos buscó por chat, imaginemos que nos contacta por chat, nos pide ayuda, lo atendemos, pero ese cliente de pronto recibe una llamada, se cierra la ventana y el chat se cerró. ¿Qué podemos hacer en esos casos? Ahí es donde tenemos que pensar en esta omnicanalidad con casos prácticos donde ustedes puedan imaginar realmente esos escenarios y cómo voy a permanecer yo con la data de ese cliente para después buscarlo por otro canal o reactivar esa conversación de un chat o de un answer bot o de un WhatsApp para poder fidelizarlo, atenderlo y sobre todo cerrar la venta que ya estuvo próxima a cerrarse. Entonces tenemos que entender esta complejidad con todos los canales que hoy día atendemos e imaginemos, ¿no? ¿Qué pasa con un cliente que al día de hoy dice, bueno, necesito un refrigerador nuevo porque el mío ya no funciona? Pues este cliente se va a enfrentar justamente a toda esta interacción que acabamos de platicar y ahí es donde tenemos que empezar a pensar o diseñar ese recorrido de cómo voy a tener esos posibles casos donde voy a perder al cliente, voy a perder su atención por toda la, digamos, la experiencia digital y conversacional que se está presentando en el día a día. Entonces, ahí es donde tenemos que potenciar nuestros negocios para recabar esa información, para poder entender quién es nuestro cliente, en dónde se nos está cayendo en el proceso justamente de atención o de compra y accionar de forma efectiva, pero sobre todo recuperar a esos prospectos. Ahora, esto nos da la bienvenida a la era conversacional. Justamente hemos platicado el día de hoy de distintos conceptos que son muy comunes en la industria de e-commerce y en la industria digital, sobre todo, y el ecosistema AMBO, donde hemos hablado de Customer Service, que es el servicio al cliente, de Customer Experience, que es la experiencia del cliente. Hemos hablado de omnicanalidad, que ya entendimos que es la posibilidad de tener distintos canales conectados a mi negocio para atender al cliente y que podamos entender quién es ese cliente, no importando de dónde nos contacte. Pero algo que está en tendencia y que todos lo vamos a ver cada vez de forma más recurrente es la era conversacional. ¿Por qué conversacional? Porque justamente como veíamos el mapa con los casos y ejemplos que tuvimos con la clienta que vimos en este ejemplo, necesitamos entender cómo al cliente le gusta contactarse con nosotros y cómo existe una forma de contacto previa a la compra, durante la compra
y después de la compra o posterior a la compra. Entonces, tenemos que, digamos que adaptarnos a esta nueva realidad o esta nueva tendencia. Y aquí es donde nosotros tenemos que entender que, pues básicamente las expectativas de los clientes son muy altas, que nosotros tenemos que pensar en cómo los clientes, pues básicamente quieren ser atendidos o quieren tener una solución muy ágil de forma inmediata. De lo contrario, estarían esperando, en este caso, pues evaluar otra alternativa o incluso ante una mala experiencia, una mala situación, estarían dispuestos a ir con el competidor. Entonces, volvemos a lo mismo, no es el happy problem de tener mucho tráfico, de tener estas campañas que van a diseñar ustedes, pero ahora, ¿cómo atendemos a esos clientes y cómo mi atención es efectiva y no corro el riesgo de yo mismo estar incurriendo en este segundo punto de enviarle a mi competencia a un lead o a un prospecto calificado que yo no pude atender? Entonces, ese tipo de retos son los que ustedes tienen que tener en mente para esta temporada alta, para este Buen Fin. Pensar en cómo realmente van a diseñar el proceso de atención al cliente, qué canal es el que realmente le gusta a su cliente y cómo es que ustedes quieren fidelizarlos posterior a la compra. Ahora bien, ¿cómo es que nosotros podemos conocer a nuestros clientes, no? Justo mi colega Manuel platicaba de, bueno, la hiperpersonalización, cómo esto nos va a ayudar a entender a nuestro cliente, pero tenemos que ir incluso más allá, ¿no? O sea, los ejemplos creo que podemos entender qué canal le gusta que digamos a nuestro cliente, por cuál canal prefiere ser contactado, si es WhatsApp, si es un correo electrónico, si es una llamada, pero tenemos que entender más allá de eso quién es nuestro cliente y justamente qué es lo que lo mueve, ¿no? Aquí voy a poner dos ejemplos y me gustaría que puedan compartir, pues, quién creen ustedes que son estas personas que estoy poniendo justamente en los dos escenarios para ver. Justamente esto se puede presentar en su e-commerce y es lo que tienen que tener como muy presente. Por eso ponemos estos casos tan prácticos donde si pueden participar, se los vamos a agradecer, pero las dos personas son hombres, son personas nacidas en 1948, son residentes, en este caso de Reino Unido, en Inglaterra, se han casado 2 veces, viven en un castillo, son de la clase A y un gran poder adquisitivo. Es decir, si nosotros pensamos en este caso como un e-commerce que no ha evolucionado a entender realmente quién es su audiencia, podríamos segmentar esto y decir, bueno, le voy a mandar la misma campaña a las dos personas porque están en este rango de edad, en este nivel, en este caso de ingresos, están en esta zona geográfica y pues digamos, ambos son hombres, ¿no? Pero, ¿qué es lo que nosotros podemos encontrarnos? Justamente acá tengo Armando Almaraz, dice, bueno, el rey Carlos, puede ser, es interesante esta parte que nos comparten. Si alguien más tiene un comentario, me encantaría que puedan hacerlo saber, por favor. Y sobre todo para que se involucren, porque si nosotros tenemos un e-commerce, yo veo estos datos y el principal reto es, bueno, ¿cómo segmento todavía con mayor detalle, no? Yo podría pensar justamente, ok, Víctor Hugo tiene un comentario muy interesante que es, uno es el rey y el otro es un mayordomo. Es muy interesante esto, vamos a dar 20 segundos a ver si alguien más tiene otra opción, otra alternativa, pero este es un caso práctico que siempre a nuestra audiencia le queda muy grabado. ¿Por qué? Porque podemos pensar, bueno, es Elton John la otra persona, ok, no es Elton John. Vamos a ver quién es la otra persona. Dice un empresario exótico y otro un heredero. Podríamos pensarlo, ¿no? Está Hopkins, bueno. Bien, ¿les parece? Les voy a mostrar básicamente quién es la otra persona o quiénes son las dos personas. Y en este sentido, tenemos de un lado justamente al rey Carlos III y del otro lado a Ozzy Osbourne. Ustedes me podrán decir qué tienen en común estas personas. Pues básicamente nada, ¿no? Entonces, si nosotros pensamos en nuestra estrategia omnicanal, como atender a todos los clientes por todos los canales, pero no llevar un entendimiento profundo de quiénes son nuestros clientes, pues realmente ahí es que nosotros estamos perdiendo el foco y estamos perdiendo la oportunidad de fidelizar a esos clientes. ¿Por qué? Porque si yo entiendo que uno justamente es el rey Carlos, bueno, pues yo voy a poder segmentar y enviarle comunicación como le gusta al rey Carlos, y del otro lado con Ozzy Osbourne, digamos, a pesar de que son los mismos datos, vamos a tener digamos que una comunicación muy única y diferenciada. Entonces, el mensaje aquí es, no pensemos solo en que la data va a ser, digamos que flat o plana para todos los casos.
busquemos entender realmente quién es nuestro cliente y qué tipo de información es la que necesitamos darles para aportar valor y cómo les gusta a ellos que nosotros les resolvamos. Entonces, esto es bien interesante y bueno, Armando, al final voy a compartir mis datos. Igual me escribes para mandarte un detalle de parte de Zendesk por colaborar y por atinarle en este caso al Rey Carlos. Ahora, continuamos con esta parte de la presentación. Nosotros, ¿qué necesitamos? Justamente enfocarnos en necesidades e intereses y saber realmente nuestro negocio, a quién va enfocado, quién es nuestro tipo de cliente y cómo vamos a aportar valor y cómo vamos a potenciar todo esto de formas estratégicas con la tecnología. Ahí es donde nosotros tenemos que realmente entender que ahí es básicamente el pilar para nosotros fidelizar a esos clientes y brindar experiencias satisfactorias. Ahora, cuando nosotros hablamos de cómo preparar la estrategia para este buen fin, un pilar importante y que todos lo tenemos muy claro es poder adquirir, en este caso, clientes, ¿no? Nosotros hemos hablado el día de hoy de mensajería proactiva, poder nosotros iniciar conversaciones con nuestros clientes, poder calificar clientes, poder tener esos datos de los clientes, digamos, de una forma ágil y una forma práctica para posteriormente poder seguir prospectando o incluso concluir la compra. Y de igual manera, cuando nosotros pensamos en adquisición de clientes, pensamos en cómo reenganchar a estos clientes, ¿no? Cómo poder traerlos de vuelta y que nos compren a nosotros. Y los business drivers o todos estos, digamos que incentivos para que nosotros nos enfoquemos en adquisición de clientes, pues simplemente es poder aumentar la tasa de conversión, poder disminuir el costo de adquisición, poder aumentar el brand awareness o el reconocimiento de marca. Esto es muy importante, como mencionábamos, poder tener campañas y herramientas tecnológicas que nos permitan atender de forma ágil al cliente, poder cerrar esas ventas. Sin embargo, es muy importante también entender el comercio conversacional, que es lo que quiero que ustedes se queden, digamos, que con este término muy en mente. ¿Por qué? Porque tenemos que personalizar la experiencia del cliente, en este caso del usuario. Tenemos que automatizar cosas que se tengan que automatizar, es decir, no tiene que ser un proceso de compra tortuoso para el usuario final. Si ya compró y ya me dijo dónde quiere que le enviemos, no tenemos que volver a contactarlo para preguntarle, pues básicamente código postal o algún detalle muy, muy mínimo que pueda hacer, que eso termine por generar fricción. Ese tipo de situaciones, pues al final del día me van a, digamos que mitigar esta recompra en el futuro y lo que necesitamos es que el cliente sea autosuficiente, que sea autoatendible y que él se contacte con nosotros por el canal que quiere, cuando quiere y para lo que quiere. No tenemos que nosotros pensar que porque tengo WhatsApp es el canal que mi cliente quiere. No podemos asumir eso. Ese es un gran riesgo que nosotros tenemos porque al final del día nosotros como consumidores muchas veces compramos ni siquiera teniendo la opción del chat o del answerbot, vamos a los reviews o incluso a veces quiero hablar para tener esta resolución de dudas o a veces digo, ¿sabes qué? Voy a escribir por redes sociales. Entonces necesitamos entender cuál es la dinámica de nuestros consumidores y en ese sentido vamos a poder tener mayor éxito. De igual manera, el incluir a las tiendas físicas, si es que las tienen ustedes, ¿esto para qué? Para que justamente pensemos en experiencias omnichannel totalmente. ¿Qué quiere decir esto? Imaginemos el caso práctico donde mi negocio es una zapatería y tengo un cliente que va a hacer una compra desde Ciudad de México, desde el código postal 11529, que es la colonia Granada, y la zapatería está en el centro comercial Parque Toreo, que está a 2 kilómetros. Yo me meto y compro en línea y automáticamente mi e-commerce cruza el inventario que tengo también en tiendas físicas y puedo saber que el inventario de mi sucursal en Parque Toreo pues queda cerca de mi cliente y puedo programar la entrega hasta el mismo día. Entonces ahí estoy utilizando toda esta omnicanalidad para elevar la experiencia al cliente y esas cosas son las que ustedes tienen que pensar, el cómo la tecnología puede potenciar, pues digamos que la experiencia al cliente y hasta sus ventas, ¿no? ¿Cuáles pueden ser los business drivers de estas decisiones? Bueno, el aumentar los ingresos, el poder reducir el costo de adquisición y aumentar la satisfacción al cliente, siendo proactivos y no reactivos con ellos. Por otro lado, el que podamos aumentar el apoyo postventa, el que podamos darle al cliente esos canales que él desee para autoatenderse. Muchas veces yo prefiero ir al centro de ayuda de los, digamos, de los negocios para buscar cuáles son las dudas frecuentes, para saber cómo alguien más ya dio solución a sus, digamos, problemáticas. Y en ese sentido, lo que tenemos que promover es que el cliente se pueda autoatender, que no tengamos que estarle pidiendo 5 veces sus datos, que él pueda de forma muy amigable contactarnos y que cuando nos contacte ya sepamos qué nos compró el cliente, quién es ese cliente
qué nivel de cliente es para nosotros y que de esta forma podamos automatizar procesos que el mismo cliente pueda autoatenderse, ¿no? Incluso mediante un mismo bot, que él mismo pueda generar una devolución si así lo requiriera, ¿no? Entonces, ese tipo de interacciones son las que tenemos que idear en nuestro Customer Journey o digamos que todo este paso del cliente antes de que nos compre. Y de esta forma podemos, pues, potenciar estas relaciones, no olvidando que también tenemos que preparar a nuestros equipos para que conozcan toda la información, que tengan todos estos sistemas y que, bueno, puedan ser escalables, ¿no? ¿Esto qué nos va a permitir? El que podamos reducir costos porque va a ser un cliente que va a permanecer con nosotros, va a aumentar el lifetime value, que es el valor durante el tiempo de vida del cliente o cuántas veces va a ser una recompra con nosotros. Y en ese sentido vamos a aumentar también la satisfacción del cliente. Entonces, estos pilares, ténganlos muy en mente porque al final del día es lo que nos va a ayudar a hacer, pues básicamente un negocio exitoso en estas temporadas altas y siempre. ¿Esto en qué se resume? Bueno, en que podamos tener mensajería disponible para que el cliente nos contacte por cualquier canal durante todo el proceso de la compra. Antes de la compra, que podamos dar el mejor servicio y atención, que podamos generar el mayor compromiso de parte del cliente y tener esta lealtad del cliente atendiéndolo de forma proactiva, de forma automatizada, de forma ágil. Una vez que el cliente compra, bueno, creciendo nuestros ingresos, que podamos reducir también una vez que tengamos soporte al cliente de forma automatizada, de forma conversacional, pues digamos que podamos reducir este costo operativo y que de igual manera podamos crecer la fidelización de nuestros clientes, como mencionábamos en un inicio, teniendo toda esta cadena o todo este recorrido satisfactorio de parte del consumidor final. Entonces, pensemos en estas estrategias y cómo optimizar nuestras tecnologías y nuestros equipos para ser más eficientes. Estos son algunos datos para concluir, donde nosotros vemos que el 64% de los consumidores o de nuestros clientes también afirman que el tener una inversión, digamos que en plataformas o en soluciones o en el área como tal de servicio al cliente tiene un impacto positivo en el crecimiento de la empresa. Es decir, una empresa que no piense en el servicio al cliente no va a crecer o va a ser muy difícil que crezca. Y de igual manera, una empresa que vea el servicio al cliente como un gasto y no como una inversión, va a tener una afectación también en el corto plazo en el crecimiento. Por otro lado, muchos de nuestros clientes afirman que el servicio al cliente mejora la retención de clientes. El 50% afirma que las mejoras en el servicio al cliente han aumentado su capacidad de venta cruzada. ¿Por qué? Porque podemos ser proactivos, podemos conocer qué le gusta a un cliente y atrevernos a ofertarle más cosas muy segmentadas y eso nos va a terminar por dar éxito. Por último, pues bueno, que tengamos esto también en mente, ¿no? El que todo el mundo es un cliente, nosotros mismos somos un cliente y pensemos en cómo nos gustaría ser atendidos o qué cosas nos interesan de los comercios donde nosotros compramos que se puedan replicar. Ahora bien, para concluir mi participación, compartir con ustedes mis datos de contacto. Por favor, cualquier duda que tengan, si quieren continuar la conversación, siéntanse libres de agregarme al LinkedIn o escribirme un mensaje. Estaremos muy contentos de responderles. Muchas gracias.